ahora llega el momento del mensaje, de la meditación en la palabra del Señor. Hoy a cargo de Jonathan Balboa. Por favor, súbete aquí conmigo, que tengamos una oración para que el Señor bendiga la exposición de su palabra. En nombre de Jesús, Señor, te adoramos, te damos las gracias y te encomendamos a Jonathan para que tú, por medio de tu Espíritu, le hables a él y él a su vez a nosotros, Señor. Queremos recibir la comida, el alimento espiritual que necesitamos para nuestra vida. Bendícele y úsale para la proclamación del Evangelio, la proclamación de tu nombre aquí en este lugar. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Nacho. La verdad es que una alegría estar aquí otra vez. Ya estuve otro domingo. Le tocó a Diego predicar, esta vez me toca a mí. Y es siempre un placer ver algunas caras ya conocidas, otras son nuevas, pero os saludo a todos y muy contento de estar aquí, la verdad. Me gustaría comenzar pues leyendo el Salmo 99. Si podemos abrir nuestras Biblias en este Salmo. Lo vamos a leer completo, son unos pocos versículos, tampoco es tan grande. ¿Lo tenemos? Dice: El Señor reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. El Señor en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo, y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban al Señor y Él les respondía. En columna de nube hablaban con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. El Señor, Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque el Señor nuestro Dios es santo. Amén. Precisamente de este tema venía a hablar un poco de la santidad de Dios. La verdad es que era un poco complicado, es un poco complicado hacerlo, es un tema que nunca podremos llegar a entender del todo, y más o menos para ejemplificar cómo es esto, me gustaría contaros una anécdota. Si Helios puedes poner la tercera diapositiva, por favor. Y es que el cuadro que vamos a ver, creo que lo conocemos todos, más o menos. Se llama La Última Cena de Leonardo DiCaprio, no, de Da Vinci. Terminó de pintarlo en 1498, si no me equivoco. Le tomó varios años, pero se dice que en general, aparte de el tiempo que le tomó, porque es un cuadro que tiene su trabajo, no tuvo mucho problema. Fue avanzando, fue haciendo todo, pintando, tal. No le dieron muchos problemas los detalles, pero lo que más le costó en sí del cuadro fueron los rostros. Estuvo haciéndolo más o menos, los rostros de los discípulos, pudo trabajar en ellos, pero cuando llegó al rostro de Jesús, se encontró con un problema. No se sentía digno de pintarlo. Fue posponiéndolo hasta que llegó ya el punto inevitable que le tocaba hacerlo si quería terminar el cuadro, y al final, ya lleno de desgana, de desesperación, lo pintó rápidamente y dijo: es en vano. No puedo hacerlo. Es que por mucho que tratemos de reflejar la santidad de Dios con pinturas, con canciones, con palabras, nunca vamos a poder llegar a comprenderla del todo. Somos seres humanos sucios y contaminados, con perdón, y nuestros sentidos limitados no pueden entender esto.
Un autor que leí hace ya un tiempo, no recuerdo su nombre, estaba hablando sobre la eternidad y llegó más o menos a la misma conclusión. Decía, mira, podemos conversar mucho sobre este tema, pero al final lo que nos ocurre a nosotros como personas es que si no hemos experimentado algo con nuestros sentidos, no vamos a entenderlo. Por ponerlo en un ejemplo, si yo nunca he probado algo dulce, me podéis intentar explicar todo lo bien que queráis qué es el dulce, que no lo voy a entender. Ya si, por ejemplo, he probado, pongamos, solo el helado en mi vida y me habláis de una napolitana de chocolate, ahí ya no lo voy a entender del todo, pero vamos mucho mejor. Pues lo siento mucho por decirlo así, con la santidad no ocurre lo mismo. No vamos a poder entenderla del todo nunca. Nuestro intento de expresar el blanco más blanco tan solo va a quedar en un sucio gris, nos dice Tozer. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, vemos que Dios sí que quiere que lo entendamos a Él, quiere que comprendamos cómo es Él, quiere que lo veamos dentro de nuestras limitaciones. No se puede expresar con palabras humanas cómo es Dios, pero Él lo que hace en la Biblia es dejarnos una idea sobre su naturaleza. ¿Si puedes pasar, por favor? Y aquí es donde entramos en el punto de la naturaleza de la santidad divina. Lo primero que hay que decir y que tiene que quedar muy claro es que solo Dios es santo. Creo que es algo bastante obvio, pero no está de más repetirlo. La Biblia declara en Apocalipsis 15:4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Solo Dios es santo. Se hace mucho hincapié aquí. Y es que Dios no se hizo santo. Dios no es más santo de lo que era, ni lo será luego más. Es totalmente inmutable en ese sentido. Él mismo es la santidad. Es por eso que todo lo bueno proviene de Él. Es la excelencia moral, es su misma existencia. Su santidad es la antítesis de toda mancha. Tal como escribió Stephen Charnock, un teólogo del siglo XVII, dice, el poder es la mano o brazo de Dios, la omnisciencia su ojo, la misericordia sus entrañas, la eternidad su duración, pero la santidad es su belleza. Y es que así es, Dios posee muchos atributos, todos ellos preciosos y muy dignos de estudio, pero la santidad es lo que dota de belleza a todos los demás y a su misma existencia. No es simplemente uno más entre sus atributos, pues su justicia es una justicia santa, su sabiduría una sabiduría santa y su poder un poder santo. Las Escrituras mismas nos reflejan este peso. Y es que Dios es más a menudo llamado santo en la Biblia que todopoderoso. Y esto ya es decir. Una de las expresiones que más encontramos en la Biblia es su santo nombre. Nunca su poderoso nombre o su sabio nombre, de una forma literal, entendedme. Su nombre es poderoso, su sabiduría infinita. Pero la Biblia no deja de dejarnos claro lo importante que es la santidad de Dios. En Isaías 6:3, por ejemplo, los serafines no están cantando poderoso, 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 sino santo, 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 3 veces santo. Dios, hay ocasiones en las que jura por su santidad, porque esta es la expresión más completa de sí mismo. Lo podemos leer, por ejemplo, en el Salmo 89:35. Pero vamos a pasar, por ejemplo, si pasamos de diapositiva, a la manifestación de su santidad. ¿Cómo podemos verla reflejada en sus obras, en el mundo?
o simplemente en su sola presencia. Esto es uno de los puntos donde se manifiesta la santidad de Dios. Lo vemos en varios ejemplos en la Biblia. Cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente, lugar donde estaba Dios, él le dice que se quite el calzado de sus pies porque el lugar que pisa es santo. La pura presencia de Dios santifica ese lugar y Moisés se cubre su rostro en temor. En el templo, por ejemplo, Dios habitaba ahí y en el lugar santísimo solo se le permitía al sumo sacerdote entrar una vez al año y si lo hacía de forma incorrecta, ¿qué ocurría? Moría. Jesús mismo, cuando se transfiguró delante de sus discípulos y se mostró en toda su gloria, ellos cayeron sobre sus rostros, llenos de temor. Otro de los puntos donde también se refleja la santidad de Dios es en su ley, en su palabra, en sus mandamientos. Hemos dicho que todo lo que proviene de Él es bueno, y esto nos hace entrar un poco en el punto donde la pureza no puede estar al lado del pecado. Dios prohíbe el pecado en todas sus formas. Nos dice Pablo en Romanos 7:12, la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. David también habla de lo mismo en el Salmo 19, diciendo que los preceptos del Señor son puros que alumbran los ojos. Un tercer punto donde podemos ver la manifestación de su santidad es en sus obras. Cuando Dios crea el mundo, una de las cosas que dice es que vio que todo lo que había hecho era bueno. Todo lo que proviene de Él es perfecto y cuando creó el mundo lo hizo perfecto. Luego ocurrió lo que ya sabemos y todo se vino abajo. Fuimos corrompidos. Si puedes pasar, por favor. ¿Por qué es importante entender todo esto lo anterior? A veces es que erramos en obviarlo y terminamos viendo la santidad de Dios desde un prisma humano, desde un prisma contaminado. Por ejemplo, los no creyentes no creen ni en Dios ni en su santidad. Por eso cuando les ocurren cosas malas, pues ponen excusas, se justifican y lo llaman injusticia. Le echan la culpa a la vaca, ¿no? Como dijimos. Nosotros mismos, lamentablemente, a veces hacemos algo parecido. Digamos que creemos en Dios, pero no respetamos su santidad. Confundimos a Dios con un ser bonachón, que mira a otro lado cuando pecamos. Pero no nos confundamos, hermanos. Dios aborrece el pecado. El Santísimo solo permite seres santos en su presencia. Y debido a que Él es inefablemente santo, es imposible que seamos aceptados en base a nuestras obras. De hecho, sería más fácil crear un mundo nuevo, con nuevas reglas, antes que entrar a su presencia justificándonos con nuestras obras. ¿Qué podemos hacer entonces? Parece imposible. Menos mal que Dios es un Dios de imposible y hay buenas noticias. Esto ya ha sido solucionado. Lo hemos visto en la cruz. Dios se entrega en la cruz y es ahí donde recibe tanto la ira como la misericordia de Dios en su plenitud. Jesús, quien nunca pecó, toma sobre sí el pecado, nuestro pecado, hasta tal punto que Él mismo se convirtió en pecado, dice 2 Corintios 5:21. Jesús cumplió en la cruz la condena completa de la justa ira que todos merecíamos. Pagó por nuestros pecados. Pues la santidad de Dios demandaba un castigo. Y esta demanda fue satisfecha completamente en Cristo. Al haberse culminado este sacrificio, se nos presenta la oportunidad y de hecho se nos invita a acercarnos a Dios,
ahora ya podemos estar en su presencia, pero no de cualquier forma. Esto no nos da nunca el derecho a vivir la cristiandad como nosotros queramos. Este sacrificio nunca nos pone como iguales. Nos da la oportunidad de estar en su presencia en humildad. Si puedes pasar, por favor. Tenemos que acercarnos a Dios, repito, en humildad y exaltándolo a Él el primero. Tenemos que hacerlo con reverencia absoluta. Debido a que Dios es santo, debemos acercarnos a Él con la mayor reverencia. Hemos leído al principio en el Salmo 99, específicamente el versículo 5, exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Aquí nos dice exaltad a Dios, es decir, ponerlo por encima de nosotros, y más aún, nosotros tenemos que acabar en el estrado de sus pies porque es que no hay punto más bajo que en el suelo. Los salmos, me he dado cuenta que utilizan mucho este recurso. Dicen, alabad a Dios porque tal y tal. Siempre te da una razón de toda la soberanía y todo el poder divino como motivo para alabarle y ponerlo por encima nuestro. Y la santidad es efectivamente uno más de estos motivos. Alabar a alguien trae en consecuencia ponerlo por encima de nosotros. Nunca podremos estar al mismo nivel que Dios. Pero, paradójicamente, sí se nos llama a imitarlo. Ojo, no a imitarlo en omnipotencia u omnisciencia, que es lo que intentaron hacer Adán y Eva en el Edén y se fue todo abajo. Intentaron ser como Dios. La Biblia nos invita a imitarlo en santidad. Nos dice, 1 de Pedro 1,16, sed santos porque yo soy santo. Como solo Dios es la fuente de santidad y es la santidad en sí misma, solo a Él podemos rogarle que nos santifique. ¿Cómo lo podemos hacer? Pidiéndoselo de corazón, orándole a Él. Y tenemos que estar dispuestos a vivir esta vida en santidad, porque ello significa también consecuencias. Justo lo que hablábamos, a veces las consecuencias también nos ayudan a aprender más de Él. Pero tenemos que estar dispuestos. Si tan solo se lo pedimos con palabras y no estamos dispuestos a entregarle nuestra vida, lo siento mucho, pero esto no funciona así. Tenemos que pedirle que nos toque, porque nos dice la Biblia que todo lo que toca su presencia termina siendo santificado y consagrado. Consagrado es una palabra muy fuerte si conseguimos entenderla. No podemos ser solamente cristianos de domingo, esta expresión que se usa mucho. No podemos utilizar a Dios como un amuleto de buena suerte que tenemos guardado en el bolsillo. Cuando algo nos va mal, lo solucionamos, le damos las gracias y lo volvemos a guardar. La decisión de cómo queremos seguir a Dios, cómo queremos habitar con Él, es nuestra. Una vez que creemos, tenemos las dos opciones. Podemos tratar, y repito, intentar de utilizar a Dios para nuestro beneficio, o podemos pedirle que nos utilice a Él para el avance de su reino. ¿Qué quiero decir con esto? Si queremos estar en su presencia en la eternidad, debemos pedirle que nos limpie. Creo que ya ha quedado bastante claro que no podemos entrar con mancha. Y si son solo palabras, repito, no va a hacerlo. Tenemos que querer que nos limpie, seamos más como Él. ¿Cómo podemos imitarlo si no podemos entender la santidad? La Biblia nos deja bien claro la huella que deja la santidad en la tierra. Hemos visto que su santidad se refleja en sus obras, su ley y su presencia. Conozcamos sus obras, estudiemos su ley y busquemos de su presencia. Repito, imitémoslo en santidad. Y me gustaría acabar aquí con una oración. Si podemos ponernos en pie, por favor. Gracias, Dios, por
por este día, Señor, por esta oportunidad de congregarnos aquí, Señor, los hermanos. Dice tu palabra que donde están 2 o 3 reunidos, Señor, allí estás tú, Señor, y anhelamos tu presencia, Señor, y queremos parecernos cada día más a ti, Señor, y habitar junto a ti. Señor, te ruego para que nos ayudes a comprender tu santidad. Muchas gracias por revelárnosla, Señor, y también te pido por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que tú puedas hablarnos a nuestros corazones individualmente, Señor, que nos ayudes a distinguir tu voz, Señor, y también, Señor, por el resto de días de delante, Señor, que puedas ir tú acompañándonos en todo lo que hagamos, Señor. Bendice este día, Señor, y muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Jonathan, si mal no recuerdo, me contó Jonathan que es la segunda vez en su vida que era invitado a predicar. ¿Le damos un notable, un sobresaliente? Yo creo que sí, ¿verdad? Amén, amén. Muy bien, muchas gracias. Me ha recordado un poco, sentaros, por favor. Me ha recordado un poco, Jonathan, que estuve leyendo la vida de Juan Blake. No sé si conocisteis Juan Blake, el de Decisión, ¿no? El director de Decisión, tantos años fallecido. Él se dedicó a promover, a promulgar continuamente lo que llamaban la ley de los 4 pasos, ¿no? La ley de los 4 pasos significaba, eran unos folletitos, unos libritos muy pequeños, la ley de los 4 pasos. El primer paso era que Dios es santo y que la santidad de Dios aborrece por completo el pecado, ¿no? El segundo paso era que el hombre es pecador, el ser humano, me refiero a hombre en términos inclusivos, ¿no? Hombre-mujer, el ser humano es pecador. O sea, Dios santo, el hombre es pecador. El tercer paso es que Jesús, Dios encarnado en la persona de Jesucristo, buenos días, adelante. Muy bien. No, estamos hablando, primer paso, que Dios es santo, amén. Segundo paso, que el hombre es pecador. De esto a mí no me cabe ninguna duda, por mi propia experiencia y porque algo he visto por ahí, ¿eh? El tercer paso es que Dios encarnó en la persona de Jesucristo, se hizo hombre en la persona de Jesucristo para pagar, sacrificarse por nuestros pecados, para nuestra redención, para librarnos, liberarnos de esos pecados, ¿no? Precisamente se dice que el cristianismo no se parece a ninguna otra religión en 2 aspectos, ¿no? En las religiones es el hombre, el ser humano, quien tiene que acudir a Dios. En el cristianismo es Dios el que viene a nosotros. Es Emmanuel, es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso es lo que celebramos precisamente cada Navidad. ¿Qué celebramos en Navidad? Que Dios ha venido a la tierra, que Dios viene a nosotros, Él está con nosotros, ¿no? En las religiones es el ser humano quien tiene que hacer sacrificios para Dios. En el cristianismo es Dios quien se ofrece en sacrificio por nosotros. Así que el tercer paso es que Jesús, Dios encarnado en la persona de Jesucristo, se entrega en sacrificio por nuestros pecados. Y el cuarto paso es cuándo sirve ese sacrificio al pecador. Pues en la explicación que hacía Juan Blake en Decisión, como la asociación Billy Graham en España, decía, el pecado es como una enfermedad y el sacrificio de Jesús es como una medicina. ¿Cuándo le sirve la medicina al enfermo? Cuando la toma, cuando se la aplica, ¿no? Entonces hablaba de que hay que aplicarse de una manera personal, de una manera íntima, de una manera directa, el sacrificio de Cristo Jesús en nuestro favor por nuestros pecados.